¿Cómo describen las personas esta sensación? A veces sí que te dicen que tienen una sensación de nudo, otras veces refieren que tienen como si tuvieran un pequeño globo en la garganta, o como una pelota de ping-pong, o de tenis, o de golf. Otras veces te dicen que tienen una sensación de pesadez o de tirantez en la garganta, o como si tuvieran algo pegado, como una pastilla pegada, o como si tuvieran un objeto ahí enganchado, o incluso algunos lo refieren como si tuvieran una mucosidad espesa que se les ha quedado pegada y que no consiguen sacarla. Otras veces te explican que es una simple sensación de picazón en la zona esta de la garganta. Ya algunos dicen que no tienen una sensación muy exagerada durante el día, excepto cuando tragan saliva, que sí que notan una sensación desagradable. O sea que las descripciones pueden variar según la persona. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? En primer lugar, el dolor. Si se asocia a la sensación de nudo, hay que prestar especial atención. En segundo lugar, la dificultad para tragar, que puede ser de sólidos, pero se puede asociar a líquidos. Entonces esto también habrá que ir con mucho cuidado. Después, si se van agravando progresivamente los síntomas y esta sensación cada vez es peor. Pues esto, aunque no haya dolor ni dificultad para el tragar, hay que investigarlo. Si ha habido un inicio brusco que no está explicado por una situación de estrés determinada y es una situación que no se puede explicar de forma muy evidente, entonces habrá que investigarlo. Por supuesto, si la persona se atraganta, entonces es una situación de emergencia. Si la persona empieza con fiebre, también, que muchas veces puede ir asociado a dolor de garganta cuando se dan circunstancias de faringitis, amigdalitis y situaciones que hemos comentado. También en una situación de pérdida de peso, entonces esto habrá que investigarlo. Y se asocia también a una debilidad muscular en general para valorar que no sea que haya un proceso neurológico que esté por ahí oculto. Por supuesto, siempre que, como he comentado, hay un agravamiento de los síntomas o que hay inicios bruscos inexplicables, pues esto habrá que valorarlo. La primera causa que hay que valorar cuando hay una sensación de nudo o de globo en la garganta es el reflujo gastroesofágico, es decir, que parte del contenido del estómago, que es ácido, por el ácido clorhídrico que lleva, pues pase al esófago y pueda llegar a la zona de la faringe y de la laringe y dar una inflamación que como síntoma provocará esta sensación de plenitud o de nudo o de globo y normalmente irá acompañado de carraspera o de una tos seca, repetitiva y muy molesta, tanto para uno mismo como para los demás también, porque interfiere en la vida cotidiana de la persona. Esto se debe a que hay un mal funcionamiento en el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es esto? Pues es un músculo circular que está en la parte inferior del esófago y que hace de válvula. Se abre cuando pasa la comida y se cierra cuando ya ha pasado la comida y ya está en el estómago. Si no funciona del todo bien, pues puede haber este reflujo, volver otra vez la comida hacia atrás o una pequeña cantidad de ácido. Y es lo que puede dar lugar a los síntomas de acidez o de ardor e incluso estas molestias en la garganta si llega hasta la zona de la garganta. Puede ser que tengas una sensación de nudo en la garganta por reflujo y sin embargo no tengas una sensación de ardor. Esto se debe a que si el reflujo es una pequeña cantidad, también en el esófago hay una mucosa que protege y aunque no es tan efectiva como la mucosa del estómago, puede ser que no tengas sensación de reflujo ni de ardor y sin embargo cuando llega a la parte de la faringe, de la laringe, pues inflame toda esta zona, incluida la zona de las cuerdas vocales y tengas estas sensaciones de nudo y esta sensación de carraspeo, de tos continua y una sensación desagradable en toda la zona esta del cuello. Una segunda causa que es muy frecuente es la emocional. Puede ser por ansiedad, puede ser por tristeza, depresión, pero también puede ser por alegría. Una alegría intensa te puede dar una sensación de nudo en la garganta. Y la sensación de ansiedad sería la más conocida. A veces la ansiedad empieza con una sensación que puede ser aquí abdominal, de presión, de hinchazón, a veces de opresión en el pecho que es constante durante todo el día y la sensación más desagradable y dramática muchas veces es la sensación de presión en la garganta, de plenitud o una sensación de nudo o de globo en la garganta. Entonces esto está relacionado con la reacción de lucha o huida, de forma que el organismo en una situación de estrés importante lo que hace es concentrar la sangre en los órganos vitales o en los órganos que sean útiles para poder luchar o salir corriendo o huir. Entonces serán los músculos esqueléticos que sirven para moverse, para correr o para luchar y también el corazón, los pulmones, se dilatan los bronquios. En cambio el aparato digestivo en este momento es menos útil y entonces lo que hará será
pararse. Es decir, disminuirá o separará la digestión, disminuirá la secreción de saliva, por eso la boca se pone seca, los esfínteres se cerrarán para no orinar o para no defecar, de forma que el organismo se concentre en esta actividad que es de emergencia. De esta forma, pues puedes tener una sensación de espasmo aquí en la garganta, una sensación de nudo, de plenitud o de tirantez que puede ser muy desagradable. En una situación antigua en la que a lo mejor tendrías que luchar contra un depredador, una situación de peligro, de lucha o muerte, pues esto tiene mucho sentido, pero una sociedad más moderna, más industrializada, pues a veces son las situaciones estresantes habituales que no son de vida o muerte, pero a las personas les agobian mucho y les dan estas sensaciones desagradables. Entonces hay que tener en cuenta este factor emocional, pero ya no solo porque en sí mismo pueda dar estas sensaciones, sino porque puede haber una causa de base que sea, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico o las que comentaremos después, que lo que hace el factor emocional es empeorarlas. O sea que es importante también tenerlo en cuenta. Una causa importante también puede ser la reacción irritativa e incluso alérgica a factores ambientales que estén flotando por ahí, como por ejemplo la contaminación y todas las partículas que están flotando sobre todo en las grandes ciudades, pero también puede ser por el polen, puede ser por el ácaro del polvo o simplemente por el polvo, la suciedad que pueda estar flotando en una casa, y esto puede dar lugar a una reacción en el organismo de mucosidad y que tengas esta sensación desagradable. Puede ser una reacción alérgica clara en la que empieces a estornudar o tengas congestión nasal, aparte de la sensación en la garganta, pero a veces puede ser que notes la sensación de que se acumula en la mucosidad y que empieza a aumentar como reacción defensiva en la zona de la garganta. Esto te puede pasar perfectamente si limpias una habitación, a lo mejor no te pones ni una mascarilla, se levanta mucho polvo y aunque no tengas alergia, se da una irritación y una producción de mayor mucosidad debido a que esta serie de polvo, de cuerpos extraños, se van acumulando en toda esta zona. O sea que esto sería un factor a tener en cuenta. Otra causa a tener en cuenta son los problemas tiroideos. Puedes tener una alteración del tiroides con un bocio que será más o menos posible y esto puede dar lugar a molestias. Puede ser que tengas nódulos en el tiroides o puede ser que por cualquier tipo de patología te hayan extirpado parte o todo el tiroides y entonces la molestia sea postquirúrgica, es decir, por la intervención que te han realizado. Entonces estos factores también habrá que tenerlos en cuenta. Otra posible causa puede ser que realmente haya un objeto que esté alojado allí, es decir, algo que hayas comido y se haya clavado. Lo típico son las espinas de pescado. Entonces hay que tener en cuenta esto porque a veces la sensación de que tienes algo ahí en la garganta puede ser cierta, que realmente tengas algo que sea algo que hayas ingerido y se haya clavado. Entonces esto también habría que tenerlo en cuenta. Por supuesto, si has ingerido un alimento que se ha quedado ahí atascado y empiezas a tener dificultad para respirar, lo que habría que hacer una maniobra de Heimlich, hacerla a otra persona o autohacérsela para quitar el objeto que está atascado. Pero entonces ya no estaríamos hablando de sensación de nudo en la garganta, sino que estamos hablando de un atragantamiento, que es una situación diferente. Otra causa frecuente son las inflamaciones de las vías aéreas superiores. Por ejemplo, una faringitis puede empezar con esta sensación de nudo en la garganta. Una amigdalitis también. Las amígdalas, si se inflaman, pues también darán esta sensación. Lo que pasa es que normalmente después empezará con dolor y habrá más sintomatología. Pero a veces, si es una inflamación leve, puede dar lugar simplemente a la sensación de globo o de hinchazón. Y puede estar asociada también a lo que hemos comentado antes del reflujo, que haya una inflamación secundaria a un reflujo desde el estómago. Después también tenemos la rinitis, que normalmente irán también con congestión nasal, pero también la sinusitis, que a veces van con congestión, pero a veces van con sensaciones de malestar, que no llega a ser congestión, pero dan lugar a un fenómeno que se llama goteo postnasal posterior, goteo nasal posterior, que consiste en que va goteando mucosidad por la parte de atrás, por la zona de la garganta, y conforme se desliza este moco da esta sensación de malestar o de nudo o de bolo aquí en la zona de la garganta, y tienes más la sensación de aquí, pero el origen puede estar en los senos paranasales, que son las cavidades que tenemos aquí y que se inflaman, pueden dar este tipo de problemas. Entonces esto también habrá que valorar. Puede ser por unas amígdalas hipertróficas o porque la úvula, es decir, la campanilla que está al final de lo que es la boca cuando miras,
que sea más grande de lo normal, a veces contacta con la parte inferior de la lengua, y hay personas que esto les da una sensación desagradable, notan una sensación de contacto y se quejan de sensación de nudo en la garganta. No hay una inflamación propiamente dicha, pero lo que hay es una hipertrofia o un aumento de tamaño. Entonces esto también puede provocar molestias. Otra causa posible pueden ser tumores, que pueden ser benignos o malignos y pueden afectar tanto a la faringe como a la laringe. Normalmente irán con dificultad al tragar, o sea que no será solo una sensación de nudo en la garganta, pero que habría que tenerlo en cuenta si se van asociando síntomas. Puede ser debido a problemas esofágicos, por ejemplo, que haya espasmos esofágicos difusos. Eso quiere decir que hay unas contracciones anómalas en el esófago, que es el tubo que comunica la faringe con el estómago, y esto puede dar sensaciones extrañas a nivel de la garganta, pero normalmente también dará sensaciones en el pecho y suele ir asociado a dificultad al tragar, o sea que no es exactamente una sensación de nudo en la garganta. También puede haber membranas anómalas finitas en la parte superior del esófago, que también puede dar una sensación de este tipo, y a veces pueden haber alteraciones en el esfínter esofágico superior, es decir, es un músculo circular pero que está en la parte de arriba del esófago y que su función es impedir que el aire que respiramos pase al tubo digestivo. Entonces a veces puede haber alteraciones que pueden dar lugar también a una sensación de nudo en la garganta. Otra posible causa es la falta de producción de saliva, de forma que tengas una boca seca y esto dé lugar a una sensación de nudo en la garganta. Esto puede ser debido a fármacos, los antialérgicos, antihistamínicos, descongestionantes, analgésicos, antidepresivos. Hay toda una serie de fármacos que de efecto secundario pueden dar esta sensación de boca seca. También puede ser debido a consumo de sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Después también las anfetaminas o metanfetaminas, también un efecto secundario puede ser este. Y hay otras muchas. Después, enfermedades, es típica una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren, que va con una disminución de producción de saliva y también de lágrimas, entonces habrá boca seca y ojos secos. Y bueno, también accidentes vasculares cerebrales, la diabetes podría ser que dé lugar también a esta sensación, y la misma ansiedad pues puede dar lugar a una sensación de boca seca, como ya hemos comentado antes. O sea que estas son múltiples causas que como efecto secundario pueden dar lugar a esta sensación. Enfermedades musculares y neurológicas también pueden dar lugar a esta sensación de bola o de nudo en la garganta, lo que normalmente irán asociadas a dificultad para tragar, una sea dificultad para la deglución. Tenemos por ejemplo la miastenia gravis, en la que se afecta la unión entre el nervio y el músculo y que dará lugar a una debilidad progresiva. Puede afectar a los ojos o a la musculatura de la cara, pero también a la musculatura relacionada con la deglución, y entonces dará esta sensación de nudo en la garganta y también dificultad al tragar. Y en la esclerosis múltiple, en la que se afecta la mielina, es decir, la capa que envuelve a los nervios en diferentes partes del sistema nervioso, puede afectar también a nervios que controlan la deglución y dará lugar también a esta sensación de nudo en la garganta, y también puede dar lugar a la sensación de dificultad a la deglución. Esto es uno de los posibles síntomas que se pueden presentar. Y después también puede haber otras enfermedades musculares y neurológicas, pero ya son más raras. ¿Cuándo hay que consultar al médico? Pues si la sintomatología se empieza a agravar o se empieza a prolongar más de unos cuantos días, pues hay que consultar para valorar la causa, pero sobre todo si hay síntomas de alarma. Esto que hemos comentado de que se asocie la sensación de nudo en la garganta con dolor o con dificultad al tragar. Entonces esto hay que valorarlo. También si hay pérdida de peso, si hay vómitos, si hay un bulto que se ve a simple vista o que te lo palpas, o si hay fiebre, o en el caso de que haya una debilidad muscular en otras partes del cuerpo. Entonces esto hay que ver cuál es la posible causa. Normalmente lo valorará el otorrinolaringólogo, o el médico de familia te derivará al otorrinolaringólogo y harán una laringoscopia. Normalmente es meter un tubo por la nariz para valorar toda la zona de la faringe y la laringe, ven si hay algún tipo de lesión, y si sospechan que el posible origen es un reflujo gastroesofágico, pues seguramente se derivará al especialista en aparato digestivo. ¿Cuáles son las soluciones a este tipo de problema de nudo en la garganta? Pues esto dependerá de la causa que esté provocando el problema. Las recomendaciones son el eliminar el tabaco y el alcohol si consumes este tipo de sustancias u otro tipo de sustancias que puedan dar lugar a boca seca y a situaciones que favorezcan esta sensación de nudo en la garganta. Y después, si tienes reflujo, habrá que
tratar esta situación de reflujo. A veces se dan antiácidos o se dan inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el pantoprazol, el lasoprazol. Lo que pasa es que interesa no prolongarlos mucho durante el tiempo, pero ya en otros vídeos que habré sobre el omeprazol comenté que podía haber efectos secundarios. Entonces aquí es importante controlar la dieta. El tema del omeprazol o del lansoprazol o este tipo de productos es interesante porque a veces si pones un tratamiento y desaparece la sensación de nudo en la garganta, te confirma que el problema seguramente es por un reflujo gastroesofágico. A veces esto favorece el diagnóstico de la posible causa, te orienta. Ahora bien, el prolongar mucho este tratamiento, si se puede evitar, a no ser que no quede más remedio, pues mejor evitarlo y utilizar medidas de tipo dietético, ¿no? El eliminar productos que son muy grasos, carnes procesadas, las frituras, a veces el consumir chocolate, menta, el café, el té, las comidas azucaradas, pues favorecen que se relaje el esfínter esofágico inferior y que pueda haber con más facilidad reflujo. O sea, son los consejos generales que se dan para este tipo de problema. También se recomienda el beber agua abundante durante el día, quizá en pequeñas cantidades, pero con más o menos frecuencia, porque ayudará a que se fluidifique toda esta zona, también si las causas son de vías respiratorias superiores, y lo que se recomienda es no beber agua 2 o 3 horas antes de ir a dormir para evitar que interfiera en el sueño. Después también si tienes sobrepeso u obesidad, pues se recomienda también el controlar el peso, la obesidad, también con la dieta, como hemos comentado, hipocalórica o la dieta que sea adecuada para tu situación, y también con la actividad de tipo físico. Por supuesto, en el caso de que sea un problema de ansiedad, pues puede ser útil a corto plazo el utilizar medicamentos ansiolíticos, pero normalmente lo que se recomendará será una terapia cognitivo-conductual o una terapia adaptada a la persona para que resuelva sus conflictos. Y también a veces puede ser útil el trabajador social si es que hay conflictos o problemas que son de tipo social, aparte de los problemas de tipo psicológico. Te dejo aquí el vídeo sobre reflujo gastroesofágico y hernia de hiato que complementan este tema, y también otros vídeos de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.